tenemos a Carlota Casalino, remarco, amiga, mucho tiempo, no solamente en el día, sino interesado por los chinos, ha presentado también un libro mío. Eso no digo yo, sino estoy agregando para que vean que ella también está metida en esta gran inquietud por despertar a la conciencia peruana lo importante que es los chinos y la chinitud entre nosotros, ¿no? Él ha escrito varios artículos también, ¿no? Leo lo que es un breve resumen de la vida académica de Carlota. Doctora en Ciencias Sociales por San Marcos, magíster en Historia por la PUC, concluyó el doctorado en Ciencia Política por la PUC, es bachiller y licenciada en Historia, estudió la licenciatura de Educación para el Desarrollo en la PUC, es profesora principal del Departamento de Historia de San Marcos, ha sido directora de la Escuela de Historia, acá también en San Marcos, ha sido coordinadora del Departamento de Historia, es profesora de la UPC, ha sido profesora en el pre y posgrado de la PUC y de la Universidad San Ignacio de Loyola. Ha sido directora del Instituto Seminario de Historia Rural Andina, forma parte de la Facultad de Ciencias Sociales de San Marcos. Fue jefe de la Unidad de Investigación del Centro de Investigación Legislativa del Senado de la República. Entre sus publicaciones y temas de investigación destacan temas histórico-políticos y sociales, Estado y Nación, Poder Legislativo, Sistema y Procesos Electorales, Ciudadanía y Sociedad Civil y Cultura Política y Cultura Electoral, Intelectual y Política, Conmemoración Pública y Comunidad de Culto, temas históricos, sociales, culturales, grupos económicos y grupos sociales vulnerables, cultura y grupos sociales, muerte, imaginario, memoria y representación. Carlota nos expondrá estudiar la historia para descubrir al chino en la familia, al chino y a la chinitud, ¿no? Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, deseo agradecer a Humberto Rodríguez Pastor por organizar esta mesa redonda sobre Tuzán, Simiqué y sanmarquinos y por invitarme a participar en ella, así como a la facultad por patrocinar tan excelente iniciativa. Hace muchos años, conversando con Tito Rodríguez, me preguntó por mi condición de Tuzán. Esa conversación me hizo que me diera cuenta que una de las razones por las cuales estudié historia fue justamente por eso, porque quería saber cómo así tenía un apellido chino si mi mamá era de Sutanjaya, un pequeño pueblito en la entrada de Ica, y mi papá era de más al sur, de Acarí, en Arequipa. Entonces, ¿de dónde el apellido chino de mi mamá? Entonces, esta oportunidad para conversar entre sanmarquinos me permitirá recordar y organizar mis memorias e información que he ido acumulando a lo largo de los años. Por eso, y tal como propuso Tito, empezaré relatando sobre mi antepasado chino, luego lo que recuerdo de la comunidad Tuzán, después cómo se expresó la cultura chino-criolla en mi vida cotidiana, en la niñez y adolescencia especialmente, para culminar con la herencia o legado de esa cultura en mi vida personal. He optado por el relato como estilo de escritura porque necesariamente me voy a remitir a recuerdos no solo míos, sino a los recuerdos de mi madre, quien siendo reacia a contar cualquier cosa de su vida, tuvo que ceder a mis incesantes preguntas durante mi adolescencia. Por lo tanto, son recuerdos de recuerdos y agradeceré que los tomen como tales. No obstante, en algunos puntos y reflexiones me he atrevido a insertar algunos autores para ayudarme en el orden y comprensión de las experiencias. Entonces paso a contar sobre mi ancestro chino. Hace muchísimos años,
Mi mamá me contó que mi bisabuelo llegó al Perú y que trabajó en la hacienda de los Picasso en Ica. Probablemente llegó a través del puerto de Pisco, como miles de chinos que Domingo Elías trajera desde mediados del siglo XIX. Es del caso señalar que los Picasso también fueron inmigrantes italianos que llegaron al Perú en 1850 y se establecieron en Ica y tuvieron varias haciendas, entre ellas Vista Alegre, y se dedicaron a la producción de vinos, porque cultivaban la vid, también de algodón y caña. Deduzco que el bisabuelo llegó después de la guerra con Chile, porque su mujer, Eudocia, mi bisabuela, tenía entre 11 y 13 años más o menos cuando la guerra, y tuvo que treparse a un árbol para salvar su vida cuando los chilenos pasaron y repasaron por esa zona. Así, cuando mi bisabuela conoció a mi bisabuelo, ya era una persona con más edad. Esto empata bien con la manera como ellos vivieron, pues a diferencia del cultivo de vid y de caña, por las características del algodón, el trabajo se hacía con arrendatarios, es decir, los trabajadores, para que se queden más allá del tiempo del recojo del algodón, tuvieron acceso a tierras de la hacienda para trabajarlas para ellos. Así es como Eudocia, hija de arrendatarios de los Picasso, conoció al bisabuelo. Sin embargo, no hay certeza de ello. El bisabuelo pudo haber llegado con el último barco que trajo a los últimos culíes en 1874 y sobrevivió a la guerra, o llegó después de esta, pero no en grupos masivos, sino como inmigrante voluntario. Para Rodríguez Pastor, al parecer también hubo una modalidad de yanaconaje moderno en el cual los chinos recibían una porción de tierra para cultivar. Sin embargo, en el caso del bisabuelo no se conoce si también él tuvo acceso a esa tierra por esa modalidad, o si fue un semi-asalariado. Su nombre fue Zheng Li-un, pero nadie recuerda de qué parte de China provino. Él se encargaba de manejar las máquinas que ayudaban a sacar las pepas del algodón. Es decir, en un principio trabajaba con la desmotadora. Tal como señala Rodríguez Pastor, las haciendas introdujeron maquinaria moderna a vapor que permitía el desmote del algodón. Lo que se recuerda de su vida cotidiana es que solía cocinar. Nunca quiso enseñar a nadie a hablar chino. Incluso parece que en algún momento perdió el nombre por el del contratista que lo llevó a Ica. Pero esta última parte de la historia no está muy clara. Esta es la única información que logré obtener hace muchísimos años y después de varias preguntas respecto a mi antepasado. Pero esos datos tan escasos me generaron mucha curiosidad y nadie en casa, ni mis tías en Ica, me sabían responder. Por eso, cuando decidí estudiar en la universidad, entre todas las carreras que me interesaban en esa época, como arqueología, antropología, trabajo social e historia, decidí por esta última, entre otras razones para tratar de saber por qué había un chino en mi familia. De hecho, no encontré más información, pero sí estudié a los chinos como grupo social. Me interesó saber qué tácticas de resistencia y microresistencia se utilizaron frente a una sociedad adversa a cualquier comunidad diferente, para poder pasar de ser un grupo de inmigrantes marginales y rechazado por la sociedad peruana a ser un grupo reconocido socialmente en la actualidad. Hay un tema que me parece relevante y que mencioné en líneas previas y en el cual deseo detenerme un momento. Se trata del asunto de los patronímicos. Los chinos culíes sufrieron el cambio de sus nombres una vez arribaron en algún puerto peruano. Al respecto, Rodríguez Pastor señala cómo se produjo la adopción, imposición o permanencia de los nombres de los trabajadores chinos, pues dependiendo de la unidad productiva a la que se incorporaban, podían mantener o cambiarle sus nombres. Pero si bien tuvieron que aceptar dicha situación, no significaba ello que perdían su identidad, pues al momento de morir retomaban sus nombres y recuperaban sus lugares de origen. Eso lo comprobé en Lima cuando estudiaba en el cementerio presbítero Matías Maestro y encontré lápidas de chinos con nombres y apellidos occidentales,
pero había ideogramas chinos pintados en color verde o en bajo relieve pintados con tinta negra o en dorado, que incluía el apellido y nombre chino que iba al centro de la lápida, así como la casa, el lugar y fecha de nacimiento y de fallecimiento, que iban a la izquierda y derecha respectivamente. Desde 1840 ya se encuentran chinos enterrados en el entonces Cementerio General. Entre 1840 y 1860, la mayor de las causas de fallecimiento de chinos fue por fiebres y disentería. Las fiebres eran el nombre común a la malaria. Varios de ellos provenían de la parroquia de Sagrario, Cercado y Santa Ana. Los que fueron víctimas de la fiebre amarilla murieron en el lazareto que se habilitó para atender esa epidemia. La mayoría de los fallecidos eran jóvenes entre 20 y 25 años. Aquellos que eran mayores, alrededor de 40 años, solían ser enterrados en nichos, si es que habían logrado acumular algún capital ellos o su familia. Y destacaron en los cuarteles Santa Rosa, San Gavino, Vicente de Paula, Buen Pastor y San Camilo. Entonces, en esta cápita hemos visto cómo llegó el bisabuelo chino a la hacienda de los Picasso y casó con Eudocia, hija de inmigrantes, probablemente de Ayacucho, asentados en la misma hacienda en condición de arrendatarios o yanacones. El bisabuelo fue uno de los miles de chinos que, tal vez obligado o por voluntad propia, asentó en estas tierras y organizó su vida y su descendencia. Ahora voy a comentarles sobre la comunidad Tuzán. Respecto a mis recuerdos en torno a la comunidad Tuzán, debo decir que esa experiencia se llevó a cabo en Lima, en la década de 1970, pues mi madre migró un par de décadas previas a esta ciudad para trabajar cuando tenía más o menos 15 años y ya tenía una hija, mi hermana mayor. No obstante, y a pesar de no tener más información sobre ese bisabuelo, lo que recuerdo de la infancia y la adolescencia es que solía ir al barrio chino con bastante frecuencia, casi era un par de veces por semana. Una vez para ayudar con sus clases al hijo de la señora Brígida Chong, que vivía en un edificio en Paruro, pues que recuerde, yo ya trabajaba desde que tenía 12 años. Otro día iba al barrio chino, generalmente sábados por las tardes, para acompañar a mi hermana mayor a la beneficencia china, porque ella jugaba ping-pong. Ella tenía amigos y amigos con quienes se reunía. Algunos además practicaban artes marciales y otros practicaban la danza del dragón, por lo que también solíamos ir para celebrar el Año Nuevo Lunar. Lo que no sé es cómo así ella participaba en estas actividades. No sé si le invitaron y cómo así tenía amigas y amigos Tuzán. Aunque muchos años después casó con un Nikkei, en la época que la acompañaba a Japón, ella tenía un enamorado Tuzán. Sin embargo, algo que recuerdo es que esa no era la mejor época del barrio chino. Había grandes chifas y ya estaba la portada, pero era un lugar en el que al que había que ir con cuidado. Después, cuando leí a Rodríguez Pastor, recordé esas imágenes, pero felizmente por ahí pasaba un ómnibus que tenía la ruta Cocharcas-José Leal y que tomábamos en la esquina de la casa y nos dejaba muy cerca de ahí, en Paruro. Entonces, algunos días de la semana, el barrio, en mi caso, era el chino. Ahí donde por casualidad y sin querer desplegué prácticas culturales urbanas, donde se volvió un acto semicotidiano el circular por esos espacios, apropiándolos casi como si fueran espacios privados y no públicos, a fuerza de repetición y coexistencia. Había, tal como se sostienen Desertó y Guiar, una práctica cultural entendida como un conjunto más o menos coherente y más o menos fluido de elementos cotidianos concretos o ideológicos, a la vez dados por una tradición y puestos al día mediante distintos comportamientos que se traducían en una visibilidad social fragmentada de esa distribución cultural. Cuando más o menos tenía unos 8 años, mis padres nos inscribieron a 5 de los 8 hermanos para que practiquemos judo, disciplina que solo un hermano y yo seguimos por muchos años. Por ejemplo, yo practiqué durante 10 años.
En realidad, ellos querían que estudiáramos Kung Fu, pero decían que no había un buen lugar para practicarlo. Así que poco a poco me dediqué a ello 3 veces por semana, por lo que mi experiencia se abrió a otras culturas orientales criollas, pues en realidad muy pocos practicantes eran Tusang o Nikkei. Fue en ese ambiente que cayó en mis manos y leí el Tao Te Ching, y me interesó tanto que lo transcribí todo. Así fue como aprendí a estudiar y hasta el día de hoy aprendo a estudiar así, transcribiendo y haciendo anotaciones. En esa época reflexionaba sobre cada pensamiento del Tao Te Ching durante varios días. Me llamaron la atención 3 capítulos, en particular el 2, el 11 y el 26. Les voy a leer solo el 2. Cuando las personas llegan a saber lo que es bello, aparece también la noción de lo feo. Cuando llegan a saber lo que es bueno, aparece también la noción de lo malo. De esa manera, existencia e inexistencia, lo difícil y lo fácil, lo largo y lo corto, lo alto y lo bajo, permiten conocer mutuamente el uno y lo otro. Los diferentes sonidos, uniéndose, crean la armonía. De la misma manera, lo anterior y lo siguiente van uno tras otro armoniosamente. La persona sabia prefiere la no acción y permanece en el silencio. Todo pasa a su alrededor como por sí mismo. Ella no se siente apegada a nada en la tierra, no se apropia de nada hecho por ella y después de crear algo, no se enorgullece de esto, puesto que esta persona no se ensalza, no alardea y no exige respeto especial de los demás, resulta agradable para todos. Así fue como aprendí de la dialéctica oriental, de ver los dos lados de las cosas y de lo valioso que era mantenerse tranquilo, respirar bien y observar. Para terminar esta cápite, quiero referirme a un libro recientemente editado por Burga y Paredes titulado Hijo de Inmigrantes, el estudiante sanmarquino de Historia. Ahí los autores, que son 24 estudiantes de Historia de San Marcos, cuentan sus vidas y las de sus padres y de sus abuelos respecto a diversos temas, entre ellos la migración y en qué generación se produjo la ruptura. Si aplico ese ejercicio a mi propia experiencia, puedo señalar que en mi caso hubo claramente 3 rupturas. La de mi bisabuelo chino, que llegó hasta Ica. La de mi madre, que salió de su Tanjaya y asentó en Lima. Y la mía, que salí de mi destino y entré a la universidad. Ahora paso a hablar el 4º tema, que es la cultura chino-criolla. Algo que siempre estaba muy presente era la comida, ya lo han dicho varios por lo que he escuchado. No solo porque era muy frecuente comer arroz con verduras salteadas, sino porque mi mamá, luego mis hermanas y después cuando crecí y me tocó cocinar, teníamos que cocinar con lo que hubiera disponible. Siempre hacíamos un plato con lo que había. También era naturista, prefería verduras y arroz, huevos y lácteos. Recién volví a comer carne, especialmente carne roja, a los 19 años más o menos, cuando ya estaba en San Marcos. El arte de la cocina, en este caso, era no porque nos enseñaban a cocinar, sino porque sutilmente esos saberes cotidianos se aprendían en la observación, en oler, tocar e intuir. Entonces, sin querer, aparecían los sabores, los olores y los colores. Allí había un espacio para la invención y para la tradición, para mezclar las cosas. Ahí se aprende adecuándose a las circunstancias, se aplica inteligencia y afectos a la vez. Por eso me gusta la cocina. Y por eso me gusta la lectura de Michel de Certeau y Girard, porque justamente estudian cómo se inventa lo cotidiano. Otro aspecto particularmente interesante era que muy pocas veces nos enfermábamos. Y cuando eso nos pasaba, mi mamá nos curaba con hierbas que traía del barrio chino. Generalmente eran infusiones que teníamos que tomar y que según ella nos mantenía sanos. Aprendí así que el alimento puede ser una buena manera de prevenir enfermedades, que a veces nuestra mente nos traiciona y que tenemos que controlarla para no enfermar. Descubrí que los remedios occidentales son para casos de emergencia, cuando es inevitable, pero que después de transitar por la medicina, debo sanarme de aquello que me enfermó por curarme.
Eso siempre me pasaba con la medicina occidental. Después me curaba de la gripe, pero me enfermaba del estómago, o me curaba del estómago, pero me enfermaba del hígado. Respecto a la herencia sociocultural, antes de ingresar a San Marcos, yo ya era independiente, por lo que me organicé de tal manera que podía trabajar y estudiar a la vez. Según yo, dejé todas las costumbres y tradiciones familiares. Sin embargo, conforme pasaban los años, empezaron a brotar, a resurgir algunos saberes, prácticas y recorridos a los cuales he ido retornando, pero desde otra actitud, ya no obligada como era en mi niñez, sino porque me parece que bien vale la pena seguirlas. Por ejemplo, el asunto de la comida, de los remedios como prevención para las enfermedades, el barrio chino, que ahora es muy distinto al que conocí. ¿Cuál fue el legado? Una cultura oriental a la criolla en general. De manera implícita aprendí un conjunto de actitudes que me permitieron destacar. Por ejemplo, el trabajo y la disciplina, trazarme metas y orientarme exactas para cumplirlas, hasta la paciencia y perseverancia, así como pensar en larga duración. Para finalizar, puedo señalar como conclusión que me puedo identificar como Tuzán. Al menos así lo expresé al representante del INEI en el último censo que se hizo en nuestro país. Por haber tenido un bisabuelo que inició esta historia, pero también porque durante mi adolescencia, culturalmente, mi barrio de manera semicotidiana fue Capón, y porque en San Marcos, mis amigos de la promoción y de la promoción anterior a la mía, me llamaban China de cariño. Muchas gracias.